Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero referirme a los adolescentes, pero fundamentalmente a los adolescentes en tanto alumnos de secundaria. En estos últimos días, o en realidad en las últimas semanas, antes de que iniciara el ciclo escolar, estuve conversando con algunos docentes, profesores, fundamentalmente aquellos que hacen apoyo escolar, ¿sí? Maestros o profesores particulares. Y surgió en esas conversaciones algo que yo misma vengo notando en los últimos años y que tiene que ver con que es cada vez más la cantidad de chicos que se llevan materias y que son cada vez más materias, incluso materias que son de las especiales: plástica, música, educación física. Y nos preguntábamos, me preguntaban a mí, incluso, ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? Y lo primero que a mí me surgía plantear o responder a esas preguntas es el hecho de, yo lo que noto es la ausencia de padres. Ausencia de padres y ausencia de profesores realmente presentes o profesores que realmente hagan un acompañamiento de los alumnos. Porque en líneas generales lo que notamos es que el profesor de secundaria va a la escuela, entra en el aula, da su clase y se va, ¿sí? Por supuesto que hay minorías, hay excepciones, como digo siempre, pero como que suele suceder esto. Y una ausencia muy marcada de los papás en casa haciendo el acompañamiento que debería ser necesario respecto a la trayectoria escolar de sus hijos. Cuando hablo de esto con los papás, la respuesta que obtengo generalmente es: y Ale, ya están grandes, o sea, ¿hasta cuándo voy a estar? Tenés que estudiar, tenés prueba, tenés algo para mañana, con lo que estuve renegando los 7 años de la primaria, y ahora ya está grande, ya se maneja solo en cole, ya va a bailar, tiene novia, tiene novio. Y yo suelo decir, bueno, pero son aspectos diferentes, o sea, son cuestiones que requieren de procesos diferentes, de activar distintas áreas cerebrales. No es lo mismo considerar que mi hijo está grande y que está en condiciones de subirse a un colectivo, ir a destino y volver, a dejarlo librado a su criterio respecto a la escuela. Porque ¿qué es lo que pasa generalmente? Primero, se llevan a rendir la materia. ¿Por qué? Porque no aprobaron las pruebas. No aprobaron las pruebas, ¿por qué? Porque no estudiaron, porque no sabían que tenían prueba ese día, porque se confundieron de tema, porque se confundieron de fecha. No aprobaron, ¿por qué? Pues no tienen el material, porque no tienen la carpeta completa, porque nunca sacaron la fotocopia, porque no compraron el cuadernillo. Se llevan a rendir la materia, ¿por qué? Porque no van a clases. Entonces quedan libres en la materia. Entonces la pregunta que a mí me surge es, en todos y cada uno de esos casos, por ejemplo, ¿dónde está el docente que, frente a que su alumno faltó 2, 3, 4 clases consecutivas, no lo planteó a tutoría, a vicedirección, a preceptoría, se comunicó directamente con el alumno o con los padres para saber qué es lo que está pasando? Porque obviamente, si ese alumno durante 3, 4 o más clases consecutivas no asistió, algo está pasando.
¿Dónde está el profesor que tiene un alumno en clases que durante un periodo, 2 periodos, 3 periodos, todo el año, no trabaja en clase, no tiene la carpeta completa? Entonces a la hora de tener que estudiar, obviamente no tiene de dónde. Entonces se mandan fotitos por WhatsApp y entonces dependen de lo que copió el otro, o porque el mejor alumno tiene todo completo. Entonces, ¿para qué me voy a gastar yo en copiar en la carpeta si trabaja Juan y después Juan le saca fotos a sus trabajos y me lo manda por WhatsApp o lo pone en el grupo? ¿Y dónde está el docente que está realmente al margen de esta situación? ¿Qué pasa con un docente cuando ve que un alumno no participa en clases, o que cuando le hace una pregunta no sabe responderla, o aquel que cada vez que pregunta y varios levantan la mano, aquel que nunca levanta la mano como para responder? Es tímido, no se anima, tiene miedo al ridículo, tiene vergüenza, no sabe la respuesta de la pregunta que se está haciendo. ¿Dónde está el docente que, frente a que pasó un periodo, 2, 3, todo el año, en que el alumno no presentó todos los trabajos, no presentó todos los trabajos prácticos, no presentó todas las láminas de dibujo técnico, no presentó todas las láminas de plástica, de arte o de lo que fuera? ¿Cómo permitimos que un alumno transite su año escolar en esas condiciones? ¿Por qué no se cita a los papás? ¿Por qué no se cita a los papás, como suele hacerse en la escuela primaria? No necesariamente circunscribiendo o limitando esa citación a la ocasión en que hubo un problema, porque le pegó a un compañero, porque lo agredió otro, y entonces, o sea, es como que cuando se dan situaciones que tienen que ver con acontecimientos, hechos agresivos-violentos, algunas veces se llama a los papás. Pero por todo lo demás, no digo que no se haga nunca o que no lo haga nadie, ojo, pero no se hace siempre, no se hace siempre. Y no lo hacen todos los docentes que se ven ante una situación así. ¿Y qué pasa con los papás? ¿Qué pasa con los papás? Con estos papás que parecen haberse lavado las manos porque el Documento Nacional de Identidad acusa que el hijo ya está grande y hasta cuándo le voy a estar por detrás. Y le tenés que estar por detrás hasta que compruebes realmente que se sabe manejar solo, que cumple con sus obligaciones, que cumple con sus responsabilidades, que tiene todo al día, que estudia, que sabe, que aprende. ¿Cuándo le permitís que ande solo en colectivo? Cuando lo hizo una vez y llegó a destino en tiempo y forma y volvió a casa en tiempo y forma. ¿Cuándo le permitís que vaya al boliche? Cuando fue y volvió en condiciones óptimas. O si tu hijo se tomó por primera vez un colectivo, un taxi, un Didi, un Uber o lo que fuera y no llegó a destino, nunca te avisó, hubo algún problema, vos la próxima vez le vas a permitir que lo haga solo. O vas a implementar algo como para que, bueno, a ver, probemos con una segunda oportunidad como para ver qué pasa. Si tu hijo fue al boliche y volvió en estado de ebriedad, o te llaman desde el sanatorio o el hospital, desde el hospital, avisándote que tuvo un coma alcohólico dentro del boliche, ¿qué vas a hacer la próxima vez que te pida salir a bailar? Cuando sale solo o vuelve sola a las 4 de la mañana y le agarró una patotita en medio de un lugar y le hicieron algo,
¿Vas a permitir que la próxima vez que salga vuelva sola a las 4 de la mañana? Bueno, y entonces si en todos estos ejemplos, que estoy prácticamente segura de la respuesta de la mayoría de los papás, ¿qué pasa en relación a lo escolar? Porque es como que en relación a lo escolar lo más común es que los papás se enojan y toman dos medidas: o pagar un profesor particular, o llevarlo a una psicopedagoga, o que ver qué es lo que hace la psicopedagoga o cómo nos manejamos, pero así, como si la función de ellos se limitara a llevar y traer al instituto de apoyo escolar, a la profe particular, al consultorio, y a pagar, y listo, que se encarguen los demás. Porque yo estoy pagando por esta situación. El común de los papás, frente a preguntar a los hijos: ¿tenés algo que hacer para mañana? ¿Cuándo vas a tener prueba? Y él: no, nada, o no sé, ni idea, todavía no nos dijeron nada. Se quedan tranquilos. ¿Y cómo no nos puede surgir el hecho de preguntarnos: a ver, está por terminar el primer trimestre? ¿Es posible que mi hijo no haya tenido ninguna evaluación de ninguna materia hasta este momento? ¿O es posible que en 2 materias nunca haya tenido una evaluación y están por llegar las vacaciones de julio? Bueno, Ale, pero ya estoy grande, ¿qué tengo que ser? ¿Un policía? ¿Tengo que ser la Gestapo, de ir y pedirle que abra la mochila, que me muestre las carpetas? Sí, ¿por qué policía o Gestapo? Nada que ver. Mamá o papá presentes, acompañando a los hijos en su trayecto escolar. A ver, vení, trae las carpetas, fijémonos, veamos juntos. ¿Cómo? Pará, pero vos en la clase de historia de hoy escribiste este título nada más. ¿Cómo puedes? Y no, porque lo que pasa es que me quedé, o porque estaba jugando con el... No, pará. ¿Por qué el celular a la escuela? ¿Por qué el celular en el aula? ¿Por qué el celular en horas de clase? Si yo compruebo que mi hijo no tiene la carpeta completa, bueno, a ver, llamá a fulano, llamá a mengano, ocupate vos de conseguir lo que no alcanzaste a copiar y te sentás ya y terminás y haces lo que no hiciste en la escuela. Pero no a fin del trimestre, cuando lo que el chico tiene 2 hojas de carpeta, cuando el que copió todo tiene 58. No a último momento. No a último momento, cuando están con el agua al cuello, ahorcados, y entonces eso genera enojo, malestar, frustración, decepción, pase de factura, pero porque no se los está acompañando desde el minuto 0. Contame, ¿qué materias tuviste hoy? ¿Tenés materias nuevas este año? ¿Ya tuviste clase de esas materias? ¿Entendés? ¿Qué onda? ¿Te parece que va a ser difícil? ¿Este año te parece que vas a tener alguna materia que puedas llevarla bien, o que hay algo que te va a costar? Y todos los días de la vida, así como les damos de comer y se acuestan a dormir, conversar, pero no para llegar al rol de policía o Gestapo. Conversar como una mamá que se interesa, como un papá que se interesa. Contame, explícame, ¿tuviste un tema nuevo? ¿Lo entendés? ¿Qué dieron hoy en biología? A ver, contame. E ir tanteando. Si el hijo entendió, no entendió, se sabe expresar, no se sabe expresar. ¿Cómo se organiza para estudiar? ¿Yo sabés qué es lo que quiero? Que vos, cada vez que tengas el aviso de que vas a tener una evaluación en tal fecha, o la presentación de un trabajo práctico en tal fecha, me lo informes. Y que vayas haciendo las cosas a medida que cuando un profesor te da una fecha para una evaluación que va a ser dentro de 3 semanas, no es para que vos 2 semanas y un día antes, 3 semanas y un día antes, te pongas a estudiar o a hacer las cosas.
Te lo da porque sabe que el estudio o la preparación de eso te va a implicar un tiempo, sobre todo porque lo más probable es que no sea esa materia lo único que vos vayas a tener que hacer. Pues tenés ¿cuántas? 13, 15, 17. E ir viendo, bueno, a ver cómo te organizás a la hora de repasar, a la hora de releer. ¿Qué es preferible? ¿Que empieces por lo que más te cuesta? ¿Que empieces por lo que menos te cuesta? ¿Que empieces por lo más corto? ¿Que empieces por lo más largo? E ir acompañándolos y que los chicos sientan ese interés en los papás, que de alguna manera active el interés de ellos, porque si salimos a la calle a hacer una encuesta, de cada 100 chicos, probablemente con suerte encontremos 10 que planteen que sí les gusta ir a la escuela, porque el resto no. Pero ¿eso a qué se debe? ¿Por qué llegaron? ¿Por qué se llega a ese punto? Porque no sienten interés, no tienen interés, porque las pantallas, los amigos, la vida es mucho más atractiva que los contenidos escolares o que la mala onda que pueda llegar a tener un profesor. Entonces, a esto ya lo he dicho en otras oportunidades. Tenemos un desafío inmenso los adultos y que es hacernos más atractivos que aquello que ven a través de las pantallas. Hacer de lo que hacemos y de lo que les decimos algo que sea más atractivo, que les capte la atención, que digan, ¡apa! A ver, ¿y esto cómo? Que lo que puedan consumir o aprender de un influencer. Porque cuando a mí me dicen, llegó diciembre y se lleva 7 materias, lo primero que yo pregunto es, ¿y dónde estuvieron los papás durante todo el año para que a fin de año el hijo se lleve 7 materias? ¿Dónde estuvieron? Probablemente sí bajo el mismo techo, pero ¿de qué manera? Bueno, Ale, pero se tiene que hacer cargo, sí, pero vos tenés que hacerte cargo de él, que es tu hijo, que es tu responsabilidad, es tu hija, depende de vos. Y es adolescente, no es una adulta. No es una adulta con capacidad de discernimiento, con sentido común, con sensatez y con interés en aprender. Porque lo que quieren es aprobar, entonces todo, viste, mientras pase raspando, me saqué 5.85, sería muy mala onda el profe si no me lo redondea en 6. Y dentro de un rato, pues ni siquiera la semana que viene, dentro de un rato, ni siquiera se acuerdan de lo que les tomaron o de lo que tuvieron que estudiar. No son obra y gracia del Espíritu Santo, son nuestro producto. Los hijos son producto de los padres. Y hacen, no hacen, dicen y no dicen aquello que se les permite. Y cuando uno a un adolescente lo deja librado a su suerte con esta onda de la libertad, no va a decir, bueno, a ver, me levanto, abro la mochila, me fijo, voy a ver, voy a organizar. No, están tirados en cualquier lugar con un celular en la mano o sentaditos frente a alguna pantalla, idiotizándose en vez de interesarse en aprender. Pero para que ellos tengan interés en aprender y tengan un tránsito escolar satisfactorio, pero no satisfactorio de la nota S o del 4 o 5, no, satisfactorio en cuanto a que puedan aprovecharlo y les sirva en su formación, los papás tienen que estar presentes acompañando y los docentes